Saludos, mi nombre es Lourdes Colón Verdeguer, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía de servicios de ama de llave en la residencia y en hospitales. Puede comunicarse con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Esperamos su llamada para atenderle con mucho calor humano. Bienvenidos a Conversando con Lourdes e Iván, un espacio donde las palabras se convierten en puentes y cada charla nos acerca un poco más. Prepárate para escuchar historias, ideas y conversaciones que inspiran. Ya comenzamos Conversando con Lourdes e Iván. Saludos hermanos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Conversando con Lourdes e Iván. Todos los martes a las 7 de la noche por esta su cadena EBN, canal 46.1, ¿verdad? También. Y 363. Y 363, gracias por Liberty. recordármelo, amor. Estamos aquí nuevamente con ustedes trayendo palabras, testimonio y muchas cosas. Hoy vamos a hablar de nosotros, sacamos este espacio, Iván y yo, para conversar sobre nuestros testimonios y los testimonios que hemos seguido viviendo día a día, de poquito en poquito, porque todos los días Dios tiene un día más de misericordia para nosotros aprovecharla. ¿Verdad que sí, Iván? Amén. También les saludo, ¿verdad? En esta noche, contento, ¿verdad? Porque estamos nuevamente en sus hogares todos los martes, como bien dijo mi amada esposa. Hoy tenemos un programa sumamente especial, porque muchas personas nos conocen. Muchas personas conocen el testimonio nuestro, pero pocos también nos han dicho, mira, ¿quiénes son ustedes? Así que hemos sacado este programa especial para nosotros hablar sobre nuestro testimonio. En este primer segmento vamos a hablar del testimonio de mi amada esposa Lourdes. Un testimonio de sanidad, de sanación, que ella, ¿verdad?, va a venir explicando. Y ustedes van a ver cómo Dios en estos tiempos todavía hace milagros grandes. Mi esposa Lourdes, la introducción que le puedo dar es que ella conoce al Señor hace, ¿cuántos años? Hace 6 años. Hace 6 años, pero parecen una eternidad, porque ella se ha metido día a día con el Señor, estudiando su palabra, está haciendo su maestría en teología. Así que se metió en ese proyecto, que es un proyecto difícil porque tiene que dedicarle semanalmente, no solamente a la clase, sino a los libros que tiene que estudiar e ir escribiendo los ensayos mensual. Y sabemos que cuando estamos en un proyecto como este de maestría en teología, es un proyecto sumamente duro, pero ella no lo hace para su orgullo, sino que ella lo hace para tener más palabras, de verdad, palabras de enseñanza, palabras que pastores, ella está con nuestro hermano o hermana en la universidad. Con el apóstol Héctor Millán, ¿verdad? En su iglesia, buscadores de su palabra. Pero es a través de la universidad americana, sí. No sé si te recuerdas el nombre. Daylight University. Daylight University, así que va a tomarle un proceso, pero ella está también muy, muy contenta con esta etapa. Yo también, porque sí. Entonces yo, verdad, que a través de, gracias al Señor, el Señor me utilizó para que viniera a los caminos del Señor, y ella después se convertirá en mi maestra teológica, así que le damos gracias al Señor por ello. Amén. Así que vamos sin más dilatación, quiero introducir y dejarles saber que Lourdes ha sufrido 2 derrames cerebrales, donde el Señor la levantó, la sanó, y la situación, porque de por sí 2 derrames cerebrales es sumamente duro, pero sino también fueron las épocas en que se dieron en momentos de pandemia, en momentos, ¿verdad?, que estaba todavía el encierro, fue sumamente difícil. Pero yo quiero que antes de llegar a esa etapa, ella diga quién es Lourdes.
su niñez. Conocemos, ¿verdad?, doña Marina por referencia, porque lamentablemente cuando Lourdes y yo nos casamos, pues ella había fallecido. Pero ¿quién es Lourdes? ¿Quién es esa niña Lourdes Irena, que yo no le gusta pronunciar su segundo nombre, pero en el pasaporte se lo pidieron y en la licencia también? Pues sí, pues mi nombre es Lourdes Irena Colón Verdeguer. Tengo 60 años. Cumplidos recientemente. Trabajé muchos años en los planes médicos. He pasado por situaciones difíciles en la vida estando trabajando, porque trabajaba pues de 8 a 5 para después llegar a cuidar a mis hijos a la casa, o tenía que llegar del trabajo para ir a visitar. En aquel entonces trabajaba con planes médicos y visitaba médicos, y fue una etapa bien fuerte porque primero que no estaba en los caminos del Señor, pero sí tenía mi respeto, mi temor a Dios, ¿verdad? Porque no, siempre yo decía, hay alguien que me cuida, hay alguien que me protege, hay alguien que me suple. Y yo iba a la iglesia también, a la iglesia luterana, y ahí descubrí de que Dios cuida de mí. Ahí, ¿verdad? Pues comienza ese proceso. Dios hace como Él quiere, porque a pesar de que, ¿verdad?, en tu niñez, tu mamá Marina no le servía directamente al Señor, pero sí sembró de que debías tú tener algún tipo de acercamiento con Dios. Pues mira, yo te voy a decir, yo recuerdo cuando yo tenía 9 años aproximadamente, mi mamá me llevaba a sesiones de espiritismo, Iván, y me llevaba a aquello. Yo recuerdo que aquello eran sesiones cerradas, cuartos cerrados, con unas mesas largas, con unos copones llenos de agua, y gente haciendo como un montón de cosas con las manos. Y sí, cosas, y aclamaban, y hablaban y que con espíritus, y todas esas cosas. Y yo no lo encontraba fascinante. Había algo dentro de mí que me daba, yo le tenía como un respeto, y yo decía, no era como miedo, yo decía, ¿y qué es esto? ¿Pero en qué llena esto? O sea, si esta gente se la pasa aquí gritando, se la pasa hablando y que con espíritu, pero yo no veo pero yo decía, aquí esta gente no habla de paz, esta gente no habla de amor, esta gente no habla de promesas, de una vida eterna. Y ahí pues comenzó como mi caminar en esto, porque yo decía, esto no es lo mío. Mami me obligaba, porque pues ese era su sentir en aquel momento. Y pues yo iba, pero llegó un momento que ya yo le dije, no, ya yo no voy a ir. Y con 10 años. El proceso de una búsqueda. Esa búsqueda, sí, porque yo inclusive le decía a ella, mami, esto no está bien, esto como que no nos trae nada. Y entonces ahí empezamos con la Iglesia Católica. Y ahí poco a poco, pues entonces ahí ella, me acuerdo pues que era un poquito fanática, y mi tía, Titi Lidia, que en paz descanse las dos, que ¿verdad?, están con el Señor. Me acuerdo que tenían unas imágenes que se compraban antes de la Virgen María, así enorme, grande, de yeso. Y allá mi tía hacía el rosario y todo eso, y todas esas cosas las veía, y yo te digo que yo como que a todo esto le hacía así como que, ay, como que esto no encaja conmigo. Como que yo a sentarme a pedirle a una imagen, hablan sentada. de Dios, pero estaban lejos de Dios. Exacto, yo decía, pero si la imagen ni me mira, ¿cómo me va a escuchar? ¿Cómo va a llevar un mensaje? Después llegué a la high, llegué a un proceso, y ahí conocí a una gran amiga que, ¿verdad?, era de mi clase, que su mamá era bien cristiana, que se llamaba Candita Hayes. Amén, la conocí. Tú la conociste, Candita, que ya falleció, ¿verdad? Tenía la costumbre de, porque mi mamá le pedía que me recogiera también a la escuela, porque vivíamos en el mismo edificio, y Candita todas las tardes, en vez de llevarnos a la casa para que estuviéramos por allí hablando y eso, miren, nos llevaba a los hospitales. Ajá. Con el uniforme del colegio. Me decía, vengan, ¿qué van a hacer ahora? Y nosotros, pues nada, lo que tú digas, qué sé yo. Y miren, hermano, nos llevaba a los hospitales. Y usted sabe lo que hacía. Ella entraba, como ella era capellana, se ponía a orar por los enfermos, hasta que un día me dijo a mí, te toca la oración a ti. Wow, de sorpresa. Y yo le dije, ¿qué? Pero si yo nunca he orado por un enfermo, Candita. Y ella me dijo, pero lo vas a hacer ahora. Y comencé a orar
por ese Wow. enfermo. Como Dios obra por sendero misterioso, porque tú no eras convertida. No, para nada. Una niña, una joven. No, entonces llegó un momento dado que cuando Candita nos iba a buscar a la escuela, de lunes a viernes, de eso de lunes a viernes, habían 3 días que nos llevaba a los hospitales. Y allí en los hospitales ella ponía a su hija, me ponía a mí a orar. Y yo decía, ya ves, esto me está gustando. Esto como que me llena mi espíritu, como que la gente le agrada. A diferencia de las otras sesiones. Oh, definitivo. Yo veía cómo, ¿verdad? Yo recibía a mucha gente, porque Candita siempre me decía, preguntar a la persona si quiere oración, ¿verdad? Porque si no la quiere, pues lo respetamos. Pues yo le preguntaba a la persona, ¿tú quieres oración? Y la persona me decía que sí, de una oración de una niña de 12, 13, 14 años más o menos. Y ahí empezó este proceso de yo conocer lo que era la oración. Yo veía como las personas se sanaban cuando Candita les oraba. Wow. Y ahí yo veía cuando Candita se retiraba al yunque, que tenía una casa, y nos invitaba a orar allí. No era tener fiestas ni sleeping party, era a adorar al Señor. Yo vi una Búsqueda de mujer Dios. orándole al Señor y buscando de Vigilando. rodillas. Y yo la observaba como una mentora. Yo tendría como algunos 15 años. Y yo observaba y yo decía, yo algún día me gustaría Ser como ella. tener la oportunidad de orar a los hospitales y orar a los enfermos. Y sabes que hoy en día pues somos capellanes. Pero Y antes nos de llegar gusta- ahí, el año 2010 fue un año difícil. Oh, sí. Ya, ¿verdad? Habías crecido, ya eras una adulta, ya eras madre, pero el 2010 fue un año bien difícil porque sé que profesionalmente tuviste tu pérdida de trabajo, personalmente Titi Lidia también fallece. Cuéntanos un poquito qué pasó en el 2010, porque ahí es donde comienza tu proceso de enfermedad y tu derrame. Eso es correcto. Pues como tú bien dices, en el 2010 yo trabajaba para una aseguradora grande y tenía, ¿verdad? Era una posición de directora. Y de momento se abrió el suelo, Iván, se quebró el Se movieron suelo, la se alfombra. movieron la alfombra y me quedé sin trabajo, con un salario buenísimo, y me quedé sin trabajo. Con hijos. Ajá. Con 2 hijos, y estaba recién divorciada también del padre de mis hijos. Ahí tuve que, ¿verdad?, vérmelas bien difíciles. Yo Tocaste piso. yo toqué Fondo. piso, fondo, no tenía el dinero. El trabajo me dio, sí, un tiempo de empleo, ¿verdad? Un tiempo de paga, pero llegó el momento que se acabó. Yo fui beneficiaria del PAN, ¿verdad? Porque yo también, con mucho orgullo Del lo digo, desempleo. que también cogí desempleo, que me sostuvo. Y ahí, como tuve tiempo, pues empecé a pensar que yo decía, si se me cerró esta puerta tan grande, si mi tía, que era el único familiar que me quedaba, murió, y tenía un ex esposo, ¿verdad? Que pues, era una actitud bastante difícil, ¿verdad? Manejar la situación. Yo llegué a pensar, yo decía, Dios mío, si tú haces esto, es porque yo creo que tú tienes algo mejor para Pero mí. en ese 2010, cuando comienza ese primer proceso, ¿ya conocías al Señor o estabas poco a poco? Pues mira, estaba poco a poco, pero sí ya yo estaba entendiendo de que Había un propósito. de que había un propósito, sí. Porque yo decía, pero me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Pero preguntabas por qué. Pero yo preguntaba, Cuestionabas a porque Dios. yo cuestionaba. Y yo me acuerdo que yo todas las mañanas, antes de salir para el trabajo, que yo me levantaba bien temprano, a las 5 de la mañana, mis hijos estaban durmiendo, y yo decía, Señor, ya a mí no me gusta este trabajo. Esto era antes de que me perdiera mi trabajo. Yo decía, a mí no me gusta este trabajo, no me encuentro La aquí en este dinámica que había, trabajo, sí. no me gusta. Había dinámica de bebidas alcohólicas, de una dinámica que no, ya mi cuerpo repelía eso. Y entonces, cuando pasa, ¿verdad?, que me quedo sin empleo y todo esto, yo ahí comienza mi caminar de búsqueda, porque ya yo le pedí a Dios, Señor, sácame de aquí, sácame. ¿Y qué cosa decir? Sácame de un trabajo que te ganabas tanto, que te sustentaba,
¿cómo tú pedirle a Dios, sácame de aquí? Pues sí, saqué la fuerza. Pero ese y era se tu lo digo. espíritu, pero tu alma entonces No. se conmovió cuando te quedaste sin trabajo. Oh, no, definitivo. Pero luché. Yo no me rendí porque yo sabía que había alguien que me protegía y que me cuidaba y que cuidaba de mis hijos. Ahí comienza este caminar, ¿verdad? De fe, de esperanza. Empiezo a visitar la iglesia con mis hijos sola. Pero eso fue pérdida de trabajo, pero también perdiste a tu tía. Perdí a mi tía porque yo fui hija única. Y eres de poca familia. Y de poca familia, ¿verdad? Yo me crié sola con mi mamá porque mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Y ella quedó viuda y nunca se volvió a casar. Pero mi tía siempre estuvo de la mano y ayudando a mi mamá, me pagó mis estudios, mi bachillerato, que agradecida eternamente estaré de ella. Y parte de nuestro negocio que tenemos ahora, que vamos a hablar más ahorita, se debe al cuido que ella necesitó en un momento dado, Ahí que nació. me tocó cuidarla a ella, porque yo estaba sin trabajo, y me tocó cuidarla a ella y atenderla, y ahí fue que yo vi la necesidad. Pero mientras en ese caminar, no te digo que fue fácil, porque pues pasaron... Jefa de familia, con 2 hijos, sin trabajo, y ahora pierdes a tu tía. Sí. Pero Dios obra por sendero Oh, misterioso. definitivo. Como bien menciona, conocí, ¿verdad?, la necesidad que un momento dado tuviste de tener un cuidado para tu tía, porque todavía trabajaba. Y Exacto. entonces tuviste que cortar unas vacaciones cortas para atenderla en el hospital. Y a pesar de que humanamente habían situaciones negativas como era esa, verla enfermar, fue la herramienta o el proceso que Dios utilizó para que después eventualmente se convirtiera esa prueba o proceso en tu empresa. Eso es así. De ahí es que nace Patient Care Services, que formamos en agosto 15 del 2010, cubriendo necesidades de envejecientes, enfermos en hospitales. Eso es así. Y comenzaste extraoficialmente con ella. Luego entonces vino el primer pacientito. Logramos un contrato con el gobierno federal, gracias al Señor, y crecimos. Pero luego vino un proceso también familiar que te tocó duro, que fue un proceso, ¿verdad?, con un hijo tuyo, ¿verdad?, que fue duro y que conllevó entonces que sufrieras tu primer derrame. Eso es así. ¿Cómo fue lo del primer derrame? Bueno, pues en el 2020 nosotros, ¿te acuerdas que íbamos de camino a hacer una compra para el hogar y me sentí mal, me llevaste a sala de emergencia, se me cayó todo el lado izquierdo del cuerpo, me llevaste a sala de emergencia y allí rápido me diagnosticaron que me había dado un derrame cerebral y me trasladaron a unidades de intensivo Sí, pero y me trataron. Va muy ¿verdad? rápido. En ese momento en que te da el derrame, te llevé a un hospital que es especializado en trabajar este tipo de enfermedad, de situación, Sí. de stroke, y el médico en sala de emergencia te dice, tenemos una ventana que nos quedan unos minutos para tú aceptar un tratamiento sumamente fuerte, difícil, y es darte un anticoagulante sumamente explosivo, tiene sus consecuencias, pero había una ventana que tenías que decidir inyectarte o no inyectarte ese medicamento. ¿Qué pasó en esos momentos? Porque ya tú estabas ahí consciente y cuando el médico te pregunta, vamos entonces a proceder con ese tratamiento, ¿qué tú decidiste hacer? Pues mira, yo siempre digo el ejemplo, ¿verdad?, de la mujer del flujo de sangre. Yo sabía que tenía que pegarme, atarme a algo. Y ese algo era mi Cristo Jesús. Amén. Y yo decía, yo tengo hijos, yo tengo una familia, o sea, y yo no me puedo quedar así. Y lo que hice fue, pues mira, centrarme, dedicarle, yo le dije, Señor, si tú me sacas a mí de esto, y fueron 2 derrames, porque después vino el próximo. Vamos a hablar del primero. Sí, pero, ¿verdad? Te digo, después, en el primero yo dije, Señor, si tú me sacas a mí de esto, yo te voy a servir el resto de mis días. Y se lo prometí al Señor. Pero claro, la situación fue y se siguió complicando, y se siguió complicando con la situación con mi hijo, y ahí es que viene un segundo derrame. Y hemos, ¿verdad?,
como el tiempo avanza, brincamos del 2010 al 2020, ya en el 2020, cuando viene esta situación, ya tú conocías al Señor. Oh, sí. Ya tú conocías al Señor, por eso es que tú decides y le dices que no al doctor. El doctor me pide que intervenga y que te convenza de que te inyecte este anticoagulante, porque luego de ahí no podía usarlo. Y al tú decirle que no, No, yo le dije él me que dijo, lo único tratamiento que hay para ella es, uno, una aspirina, y número 2, nada, hospitalizarla y ver qué pasa con su condición. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a continuar con el testimonio de mi amada esposa Lourdes, así que no se retiren y seguimos en nuestro programa Conversando con Lourdes. Ahí va. No se vayan, busquen su galletita y regresen enseguida. Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón Verdeguer, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía de servicios de ama de llave en la residencia y en hospitales. Puede comunicarse con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Esperamos su llamada para atenderle con mucho calor humano. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Regresamos nuevamente, ¿verdad? Hasta su programa Conversando con Lourdes e Iván. En este programa estamos hablando del testimonio de mi querida esposa Lourdes, testimonio de sanidad, de sanación. Ya estamos en la etapa donde ella nos conversa sobre su primer derrame en el proceso en que estamos en el hospital. Y ya ella, por su fe, ya ella conocía al Señor y por su fe ella rechaza este tratamiento que tenía unos minutos para decidir en la sala de emergencia allá en el hospital Hoy Auxilio Mutuo de Bayamón, ante San Pablo, donde el médico trata de convencerla de que debía inyectarse este anticoagulante sumamente fuerte. Ella, por su fe, creencia en Dios, decide decirle que no en esos momentos a la ciencia y decirle que ella creía en su Señor y que por lo tanto será la razón de ella rechazar este anticoagulante. El médico, pues, como no puede ir por encima de la decisión, lo único que me dice a mí es dos cosas. Pues si ella lo rechaza, lo único que yo puedo darle como tratamiento a este derrame que está en estos momentos progresando, porque fue un derrame que ya le hicieron un CT inmediatamente que llegó al hospital y habían diagnosticado de que era un derrame cerebral, un stroke, y que entonces el segundo paso que él podía hacer era trasladarla del hospital, porque en el hospital no había un neurólogo. Estábamos en una fecha, si recuerdan, de aislamiento por la situación de la pandemia. Y el médico le dice, empezó a llamar, y el único hospital disponible en ese momento era el Hospital Doctor en Santurce, porque era el que tenía un neurólogo y debía trasladarse para allá. Se hicieron los arreglos, una ambulancia entonces la transporta, fuimos hasta allá, hasta sala de emergencia, donde nuevamente allá le hacen otros estudios. El médico de sala de emergencia le indicó lo importante que era este tratamiento que ella rechazó, pero que no podía ir por encima de su fe. Así que en esos momentos él decide volverle a realizar más pruebas y decide realizarle también un MRI en sala de emergencia. Gracias al Señor, todavía ella estaba en sala de emergencia y yo pude estar con ella en ese proceso, porque luego de ahí, que entonces el médico dice que sí, que hay que internarla. Fue el momento más difícil para ambos, porque una vez ya estaban subiéndola a piso, allá en intensivo en el hospital, ya yo no podía estar. Así que cuéntanos ese momento, ¿verdad? Cuando estaba ya en el proceso de subir, ¿qué pasaba por tu mente en términos primero emocionales, físicos y espirituales? Porque estabas viviendo un momento espiritual, aunque estabas en medio de una situación de salud. Primero tenía la situación de salud.
Después tenía la situación ¿verdad? Con nuestro hijo en la casa. Estábamos también en Thanksgiving, periodo de Thanksgiving. Eso es así. Y me acuerdo que sí, como tú bien dices, me encontré sola en una habitación, me encontré, ¿verdad? Preocupada, porque yo en un momento dado dije, wow, yo tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo, ¿verdad?, el trabajo. No sabía cuánto tiempo iba a estar No ahí. sabía cuánto tiempo iba a estar ahí también. ¿Qué iba a pasar con tu salud? Exacto, fueron tantas cosas porque yo no me podía mover mi lado izquierdo y yo decía, Dios mío. Y ahí volvemos de nuevo. Cuando Jesús necesitaba alivio y cuando necesitaba coger ese respiro y fuerzas en el Padre, ¿qué hacía Jesús? Se retiraba Al monte a orar. Pues yo dije, aquí no hay nadie. Pues yo me voy a retirar a orar. Y poquito a poco empecé a orar, a darle gracias al Señor, a alabar al Señor, a bendecirlo, Señor, gracias te doy, porque si tú me estás haciendo pasar por este proceso es porque tú tienes grandes cosas para mí. Como dice la palabra en Timoteo 18, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, yo estaba consciente de que algo estaba pasando en mi vida y que algo, un propósito, esa palabra propósito siempre venía a mí, siempre. Pues nada, pues yo clamé, le pedí al Padre que me levantara, oré, después me trajeron otra compañera de cuarto que estaba en unas condiciones muchísimo peor que yo me levanté poco a poco, oré por ella, tuve compasión, misericordia y seguí hasta que el doctor pues vio una pequeña mejoría y ahí como estábamos en tiempos, ¿verdad? Yo le dije, doctor, yo necesito llegar a mi casa y estar en mi casa. Estuve una semana hospitalizada. Bueno, bien menciona que en el momento en que ocurrió ese derrame, estábamos en la Semana de Acción de Gracia, específicamente el Día de Acción de Gracia, y me acuerdo que lo único que me permitieron en aquel momento, aparte de tener nuestras llamadas, ¿verdad?, por cámara, fue llevarte un platito, ¿verdad?, de tu cena y dejártela porque ni tan siquiera pude estar contigo porque estaba en esa unidad aislada. Sí. Pero sí recuerdo algo. Recuerdo que esa misma noche, que era tarde, yo te llamé por cámara y la Lourdes que yo había dejado en la sala de emergencia convaleciendo, ya Dios estaba comenzando a hacer su proceso de sanidad, porque lo primero que hice fue verte caminando y yo te cuestioné y te pregunté qué tú hacías de pie y qué tú hacías, ¿verdad?, caminando. Y recuerdo que tú me dijiste, bueno, primero que tengo que ir al baño. Y yo te vi, recuerdo... ¿Estaba sola? Sí, y segundo que estoy sola. Así que yo te vi con el mismo bastón. Lo usaste de bastón, pero era el stand de suero. Ibas poco a poco y yo me alegré, porque ya sabía que Dios estaba comenzando el proceso de sanidad al verte sola caminando, porque yo te llevé y mi hijo apareció, mi hijo Iván, y ambos te levantamos del jeep, del carro, cuando te llevamos de emergencia en Bayamón y te sacamos de allí en brazos. No podías ni caminar, no podías mover una parte de tu cuerpo. Y yo recuerdo que cuando me fui del hospital, el doctor, ¿verdad?, que ya no podía estar contigo desde en adelante, yo sí me arrodillé en el cuarto y le dije, Señor, mira, esta fue mi oración. Yo no soy de pedirte oraciones con este grado de firmeza, pero son tantos años que te he servido, tantos años que te he dado, y en este momento yo pido ahora por mi esposa. Y yo necesito que tú toques porque ya la parte médica, la parte de ciencia llegó hasta ahí. No había tratamiento, una aspirina no es un tratamiento, y de ahí en adelante ya no dependías de la ciencia, dependías del mismo Dios. Amén. Y yo dije, no, si yo te he servido, yo ahora te pido y te reclamo que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella y que tú la levantes. ¿Por qué? Porque como siempre te he dicho, nosotros los cristianos pasamos por un proceso con un propósito. Y si este propósito es para que ella, número 1, se pegue más a ti. Amén. Número 2, su familia vea, sea testimonio, sus hijos,
que no te conocen como ella. Si esta es la forma, lo recibo, pero tienes que levantarla. Amén. Así que cuando yo te vi caminando, le di gracias al Señor, ¿verdad? En mi mente, gracias por comenzaste el proceso. Amén. E increíblemente, como bien mencionas, ya no solamente estabas allí por estar en un cuidado, sino que ya estabas hablando, diciendo de vaso, Sí. ¿verdad? Para otro paciente que estaba junto contigo, que estaba pasando quizá una situación igual o peor. Sí, correcto. ¿Cómo fue esa experiencia de verte allí y que no solamente estabas allí por ti, sino que Dios te estaba ya empezando a utilizar de vaso para hablarle a otros de Él? Pues mira, para mí fue la compasión, Iván, la misma compasión que tuvo Jesús con todas las personas que se le acercaban. Yo decidí tener compasión. Amén. Y tener la misericordia de poder orarle, de que pudieran aceptar a Jesucristo como su Salvador y de que si a mí me habían levantado, si Cristo me había levantado en fe, solita allí en mi habitación, lo podían hacer con ellos, que tuvieran fe y Amén. esperanza. Sí. Como bien mencionaste ahorita, estuviste una semana Sí, y después entonces te dieron de alta. sí. Increíblemente, cuando te dieron de alta, al ver cómo ya Dios habías hecho la sanidad, ni tan siquiera te mandaron a tu casa con terapias ocupacionales, ni terapia física como normalmente pasa, ni terapia del habla, No, porque el Señor había hecho ya la obra completa. exactamente. Ya habías comenzado a enderezar tu cara, tener fuerza en tu lado izquierdo, ya caminabas y saliste ya tan sana que no necesitaste ninguna de esas terapias. Eso es así. Así que comenzaste entonces a darle al Señor lo que tú le habías prometido. Eso es fuera así. de la iglesia, fuera del hospital. ¿Qué hacías entonces en la iglesia? ¿Empezaste a dar tu testimonio? ¿Cómo Bueno, fue eso? sí, empecé a dar ¿verdad? Mi testimonio y también nos dieron la oportunidad de ser líderes de adoración en la iglesia Amén. que íbamos y aquello lo cogimos con una pasión porque mi esposo es adorador, así es que, y aquello lo cogimos con una pasión de todos los domingos, yo creo que llegábamos hasta antes que el pastor a la Eso iglesia y nos preparábamos y eso era domingo tras domingo, domingo tras domingo. Me acuerdo que yo cantaba y alababa al Señor con un agradecimiento tan grande de Lo darme vivía. esa oportunidad de vida, eso es así. Amén. Y eso sirvió de testimonio, no solamente para ti, sino como dice la palabra del Señor, a los tuyos. Eso es Nuestros así. hijos empezaron a ver cómo Dios te había sanado y era no solamente de testimonio, sino a través de una herramienta para que ellos, su fe también creciera. Eso es así. Nuestros hijos, ¿verdad? Porque tenemos hijos, no en común, pero sí tenemos hijos que hemos criado, tanto los tuyos como los míos, empezaron a ver en ti la sanidad y ellos también le agradecían al Así Señor mismo. cómo Dios te había levantado. Eso es así. Pero luego, ajá, Y sí, no, y te quería decir que luego después, ¿verdad? De eso, a los par de meses, ajá, porque, ¿verdad? Los cristianos no somos inmunes. Y los cristianos pasamos pruebas como todo el mundo. Aquí la única diferencia es cómo afrontamos la prueba con Cristo Jesús. amén. Como tú sabes, ¿verdad? Y muy bien, tú sabes, este proceso de nuestro hijo pues nos afectó mucho. Y hubo muchas secuelas del primer derrame. Luego de esto, con todo y ser sanada, con todo y ser levantada, el Señor me da, yo lo veo ahora como otro propósito más de vida. Que fue que ¿qué año siguiente? No, a los par de meses, o sea, fue en noviembre y el otro vino a finales de diciembre, que me sentía mal en casa, Estaba sola. estaba sola. Después tú llegaste, yo te llamé, me llevaron de emergencia a otro hospital en Caguas que se especializaban Ok, en esta eso. vez, ¿verdad? Viendo que fue un derrame cuando yo no estaba, pero llegó la ambulancia a casa, estaba Marina, y ellos determinaron que era un derrame. Ellos no perdieron tiempo en esta ocasión, sino que ellos fueron directamente al Hospital IMA de Caguas, que es un hospital especializado en derrames cerebrales, y fuiste directamente, allá yo llegué, y directamente fuiste a la unidad de intensivo de stroke. Es una unidad que es solamente para eso. Todos los casos que llegan allí, y hemos visto artistas, hemos visto otras personas que llegan a esa unidad, y de verdad que salen igual de mal que como entran,
unos rezagos terribles, pero entonces llegaste allí. Llegué allí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque pasó lo mismo. Estuve contigo en sala de emergencia, pero luego entonces tuve que desprenderme y despedirme allí cuando te subieron a la unidad de intensivo. Eso es así. Intensivo. Cuando llegaste a esa unidad, ¿qué pasó por tu mente como cristiana? O, ¿verdad? Ver que está pasando esta otra situación de salud. ¿Llegaste a hablar con Dios, preguntar Sí. por qué? ¿Cómo fue eso? No le pregunté por qué. No le pregunté por qué, porque ya yo estaba convencido, como dice la palabra, yo estaba convencida de que si Dios me hizo pasar por ese proceso, era como que me estaba apretando como un poquito más duro, como quien dice, oye, lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Y ahí, pues yo aproveché la oportunidad y yo dije, Señor, vuelvo y me caigo, pero vuelvo y me levanto, porque Dios es un Dios de promesas y un Dios de milagro y un Dios que te dice, te lo hice una vez, te lo voy a volver a hacer 2 veces. Y así cuando te fuiste aquella noche, pues claro, lloré, pero volví a clamar, Iván, volví a Amén. clamar y volví a pedir al Padre de nuevo que me diera una segunda oportunidad para que aquel incrédulo de la familia o Eso. aquel que no podía creer, volviera y creyera. O el que pudiera haber pensado que el primero no fue un derrame. Exacto, tal vez. Porque yo también llegué a preguntarle a Dios, no a preguntarle, sino en mi mente decirle, si tú estás permitiendo que esto ocurra nuevamente, es un propósito. Quizás es para que aquellos que dudaron, porque yo no dudaba de tu fe, pero quizás aquellos que dudaron pudieran entonces decir, wow, aquello entonces sí fue un derrame, y no solamente aquel, sino que ahora hay otro segundo derrame. Y recuerdo entonces que estuviste allí, volví a llamarte por cámara y otra vez te volví a ver de cuarto en cuarto, de cama en cama, dando evangelio a través de tu situación, Dando fe y esperanza. caminando por los cuartos donde había otras personas igual o peor, y el Señor, o dejándote usar por el Señor, y enseñándote lo que es la capellaría de hospitales. Amén. Para que tú pudieras de verdad de ti misma, estudiarla. sí, pero poder entender qué necesidad hay en los hospitales, Ay, sí. de esa voz, de ese hermano, sí. de esas palabras para personas, porque allí en las unidades de intensivo todos tienen y todos saben que son unidades que el enfermo está solo. Eso es así. Porque si en ese momento estaba solo en pandemia, también en situaciones fuera de pandemia lo que dan son 10 o 15 minutos. Y está sola con mucha máquina, con mucho personal y viendo cómo personas se deterioran. ¿Qué pasó luego entonces que estuviste, verdad, unos días ahí en la unidad? Bueno, pues fue, ¿verdad? También para fines de diciembre y ahí pues el doctor me dice, mira, tú estás mejorando, ¿verdad? Me sorprendo. Rápidamente, porque quiero, ¿verdad? Decirles que parte de mi testimonio era que muchos años atrás yo era fumadora y eso, el cigarrillo me hacía daño. ¿Te hizo daño? Me hizo mucho daño y a mí el doctor me dijo, mira, aquí verdaderamente yo me quedo sorprendido nuevamente con lo que el expediente que tú venías de doctor y ahora, o sea, eres una valiente, eres una sobreviviente y eres una guerrera. ¿Y a qué se debe eso? Y yo le dije, le voy a dar la clave. Servirle a un Cristo vivo y creer y confiar en que Él te va a sanar. Tu testimonio es más largo y tiene más detalles, pero ya nos quedan 2 minutos, 2 minutos y medio. ¿Qué tú le puedes decir a aquel o aquella que te está viendo ahora por estas cámaras, que tiene un familiar o está pasando por una situación de salud así difícil? ¿Qué le puedes decir? Pues yo le puedo decir simplemente que hay un médico por excelencia, de que no tengas miedo, no temas. La palabra de Dios lo dice muchas veces. Dios es un Dios misericordioso. Cuando tú te sientas que el médico te desahució, de que no hay esperanza, de que te vas a quedar inválido o que tienes un cáncer que tus días pudieran estar contados. No, rechaza todo eso. Amén. Dile a eso, para en el nombre poderoso de Jesús. Yo le creo, yo me pasaba declarando y declamando en mi casa, y tú lo sabes, Señor, gracias por mi sanidad, gracias por mis pasos, yo te doy gracias, Señor. Cuando tú das gracias a Dios y
y le pides y oras a Dios, es como una cosa que el cielo se abre y el Señor te escucha. Así es que Amén. si me estás escuchando y estás en una cama, en un cuarto, que nos estás viendo, si te sientes solo, que no te visita nadie, tienes una enfermedad terminal, eso no termina ahí. Dios tiene un principio y tiene un final. Y tiene un tiene un propósito. Ahora me miran a mí y cuando yo cuento esto, no me lo creen. Pues eso es lo que yo quiero, para yo decirles el camino a seguir para que puedan creer, Iván. Amén. Y Lourdes siempre anda con su expediente. Oh, sí. Porque ese expediente médico es el que dice el MRI, el CT, todo su récord. El testimonio de Lourdes no termina aquí porque ella hay ¿verdad? Su testimonio como el neurólogo también se asombra porque ella tuvo que ir a sus visitas después. Ahora vamos a hacer nuestra última pausa en este su programa Conversando con Lourdes e Iván para que escuchen la parte final de cómo Dios continuó el proceso de sanación y cómo sus médicos, tanto el radiólogo invasivo como su neurólogo, se sorprenden de cómo Dios sanó a mi amada esposa Lourdes de estos 2 derrames cerebrales y de otra condición, de una demencia senil. Amén. A corto tiempo porque no era la edad para ya tenerla. Así Amén. que regresamos en breve. Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón Verdeguer, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía de servicios de ama de llave en la residencia y en hospitales. Puede comunicarse con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Esperamos su llamada para atenderle con mucho calor humano. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Dios les bendiga nuevamente y regresamos a esta interesante e importante entrevista, en este caso de mi parte hacia mi esposa, sobre su testimonio impactante de los derrames cerebrales que le habían ocurrido en ese año. Pero como bien les mencioné, había otro proceso que continuaba porque a nivel humano ella tenía que regresar a su neurólogo una vez la dieron de alta. ¿Qué pasó entonces? Pues recuerdo que dentro de sus citas de seguimiento tuvimos que ir, yo la acompañé al neurólogo en diciembre de ese año, cerca ya de Navidad. ¿Y qué pasó cuando llegamos entonces al neurólogo? Quiero que le expliques a la audiencia, luego de haberte hecho un electroencefalograma, de haberte hecho MRI, pero te dijo entonces... Me hizo un CT scan y después un MRI. Sí, pero te dijo entonces una impactante noticia Sí. sobre esos resultados. Pues sí, tú lo sabes. Él me dijo, Lourdes, aquí veo los resultados y dicen que sí, ¿verdad? Que te dieron 2 strokes y que a consecuencia de esto, pues vas a tener un degeneramiento del sistema, ¿verdad? Neurológico y con una probabilidad alta de tener demencia y de tener Alzheimer. Y como mi mamá falleció de Alzheimer, pues yo para mí volvió y se me movió el suelo. La alfombra y el suelo. La alfombra y el suelo, que mi esposo pues me tuvo que hasta agarrar porque el doctor fue un poco frío. Pues como médico al fin, no lo culpo, porque tenía que decir, no iba a disfrazar las cosas, ¿verdad? Yo Con recuerdo, flores. sí. No, él lo dijo Y lo muy otro fue la naturalmente. época, porque fue la época Exacto. casi una semana Exacto. de Navidad. Y yo Sí. recuerdo que él dio la noticia, el Lourdes comenzó, ¿verdad?, humanamente a llorar, y el médico se preocupó, me miró, me pidió disculpas, nos pidió disculpas porque había visto el efecto de dar esa noticia tan dura y de golpe. Y dijo que el proceso entonces era primero esperar, porque no había nada que hacer, pero quería reconfirmar el diagnóstico y entonces nos habló, ¿verdad?, de que había que entonces buscar más ayuda. Ok, en ese momento él, ¿verdad? Te recuerdo que le preguntamos, mira, tú le preguntaste, yo quiero buscar más ayuda, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, bueno,
ya yo te hice De el su CT parte. scan y Ujú. todo eso, ya yo tengo todo aquí. Y yo le digo, doctor, pero no hay un estudio, ¿verdad? Porque como nosotros trabajamos en planes médicos, digo, doctor, pero no hay un estudio un poco más profundo, más allá. Y me dice, sí, hay un estudio que se llama un PET-CT scan, Ujú. que es inyectable, te inyectan el cerebro, estás 1 hora y pico sola allí, ¿verdad? Y eso te puede retratar y eso, pues, yo te lo, o sea, primero que es costosísimo, si tú te lo quieres hacer, háztelo, pero ya aquí está tu resultado. Eso es Pero así. como mujer de fe, como mujer de esperanza, como cuando no quería perder esa batalla, o sea, yo quería ganar esa batalla, Amén. quería tener mi victoria. Pues entonces le dije, doctor, hágame la orden médica de ese estudio. Y él vino y me dio la orden médica. Bueno, fue una orden médica, pero fue un proceso bien difícil Y largo. para que el plan médico lo aprobase. Sí, porque era un estudio bien costoso. Era un estudio que conllevó meses En la para aprobación autorizar del la plan aprobación médico. del plan médico. Finalmente logras la aprobación, haces el contacto, que no es casualidad, sino que es causalidad, que un ex compañero tuyo de escuela, que De era un clase. radiólogo de escuela, ¿verdad? De la clase, Sí, él es un invasivo. radiólogo invasivo, En radiólogo sí. invasivo, hicimos contacto y él entonces justifica también la parte, ¿verdad?, para el plan médico y llega el día de hacerte este estudio. ¿Qué pasó ahí? Fueron 6 largos meses, Iván, que yo estuve esperando que el plan médico me cubriera ese estudio. 6 largos meses que yo decía, wow, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, me preguntaba yo a mí misma, no le preguntaba al Señor. Yo decía, ¿qué pasa? Que el movimiento del plan médico, ¿qué pasa con esta gente? Pues nada, la cosa es que llega el día del estudio, me hacen el estudio y me dijeron, mira, Lourdes, este resultado lo vas a tener como algunas 2 semanas porque es un estudio bien minucioso. Nada, recuerdo que mientras me hacían el estudio por 1 hora y media encerrada completamente en una máquina, yo lo que hacía era alabar al Señor y darle Wow. gracias al Señor, diciendo gracias Señor porque aquí no hay nada. Gracias Señor porque yo tengo un esposo, yo tengo unos hijos, una familia que cuidar y yo en gozo. Y yo cantando y alabando y al Señor en mi mente porque no me podía mover. Cuando salgo del estudio, ¿verdad? Me voy a casa, le digo, Iván, mira, pues tengo que esperar 2 semanas. 2 semanas. Me acuerdo que nos Esa angustia. fuimos para Fajardo y yo me Estando quedé, solita ya. yo estaba sola allá en un apartamento en Fajardo y me puse, ¿verdad?, a pensar y miraba el mar y yo decía, Señor, gracias por tanta belleza, tantas maravillas. Yo siempre estoy dándole gracias al Señor y se los exhorto. La palabra lo dice, que uno siempre tiene que estar en Amén. constante oración, en constante alabanza, en constante comunión con el Señor para recibir bendiciones. Eso es así. Y ahí en ese momento, cuando yo estoy en esa, cantando y alabando a grito tendido, porque tú sabes que yo cuando canto sí, sí, malo, sí. pero yo alabo bien. Sí, alaba Hay duro. una diferencia, canto Alaba malo, duro. pero alabo bien. Entonces, ahí De noche. suena de noche. De noche. Me suena el teléfono, Iván no había llegado. Y suena el teléfono y era mi amigo, El doctor. que él es doctor en medicina nuclear. Pero claro, tiene un centro de radiología invasiva y de medicina nuclear. Y él me llama personalmente a mi celular y me dice, Lourdes, ¿cómo estás? Y a mí me sorprendió muchísimo la llamada de él. Y yo respiré hondo y yo, dime, porque tú fuiste el que me hiciste el estudio y me estás llamando ahora que yo me hice el estudio esta mañana. ¿Cómo es posible que ya tú tengas los resultados? Me dice, pues tengo el resultado para ti. Sí, porque te interesó. Sí, porque es mi amigo, era mi amigo. Quería saber, una mujer de 50 y pico de años. Y no solamente se interesó, es porque tenía una gran noticia. Por eso fue que no quiso esperar, No quiso esperar. y te llamó a esa hora de la noche para darte la noticia. ¿Cuál fue esa noticia? Pues la noticia me dijo, mira Lourdes, te voy a leer que aquí en este estudio no refleja absolutamente nada. Amén. Tú no tienes ningún rasgo de demencia, tú no tienes ningún tipo de rasgo de Alzheimer, tú no tienes absolutamente Despreocúpate de nada. eso. Tú lo que se te olvida son las cosas normales de la vejez de uno, así es que tranquila. Y yo me quedé, yo le dije, no puede ser. Para la gloria de Dios. Amén. Y le digo, y él se puso bien contento y hace como 1 año atrás, más o menos, o un poco menos, nos reunimos la clase
No, hace poco, ¿verdad? Hace como menos de un año nos reunimos en la clase y yo le dije, yo fui donde él, lo abracé, lo besé y reuní a otros compañeros y le dije, miren, este caballerito que está aquí, este doctor, me hizo a mí un estudio en momentos más difíciles de mi vida y él mismo de su boca proclamó y dijo, ella no tiene nada. Amén. El Señor que ella le sirve, la sanó. Amén. Y si él se sorprendió, luego entonces, ¿verdad? Sabiendo que ya nos queda poco tiempo, le llevaste esos resultados tú a un neurólogo. Ah, sí, yo regresé con el neurólogo. Si él se sorprendió, ¿cuánto más se sorprendió el neurólogo? Exacto. No, él se sorprendió mucho más. Cuando yo se lo puse en la mano y yo le dije, mire, tenga esto, sáquele copia, para que todo aquel que venga caído y que venga con el mismo problema mío, usted le diga, aquí yo tengo una paciente que el Señor la sanó. Amén. Así es que lo invito, doctor, a que usted lleve este mensaje de esperanza, de fe y de sanidad. Él me miraba así con aquellos ojos grandes y me hacía, no puedo creerlo. No, yo, pues créalo. Y lo creyó créalo. y testificó que aquella Lourdes que salió aquel día llorando, cómo era esta Lourdes que saliera de su oficina alabando al Señor. Eso es así. Y dada de alta, que ahora está yendo tus visitas rutinarias No, él anuales. me dijo, te veo en 10 meses, en 10 meses. Y yo, de verdad, y me dijo, sí, o sea, tú estás como nueva. Y aquí este estudio lo dice, así es que, hermano, no puedes perder la fe por nada Eso es del así. mundo. Siempre, la palabra lo dice, Dios de lo imposible a lo posible. Y yo lo viví, así es que créelo en tu mente, créelo en tu espíritu, créelo en tu alma y clámale al Padre de los cielos que Él te va a dar la sanidad. Amén. En el Ese nombre de Dios, Jesús. Rafa, Dios Ese sanador, Dios, Rafa. es el Dios que todavía está vigente y Dios no tiene nietos. No. Y este Dios, el mismo que la sanó ella, te puede sanar también a ti. Amén, Así que amén. ya nos despedimos, ¿verdad? En su programa, conversando con Lourdes Iván, y nos veremos el próximo martes con otro impactante testimonio. Y sobre todo, declaramos sanidad a todo aquel que nos está escuchando. Sanidad en el nombre poderoso de Jesús, que te levantarás y confía y darás gracias por la sanidad que el Señor te ha dado. Créelo, porque me pasó a mí. Amén, amén. Esto fue Conversando con Lourdes e Iván. Gracias por acompañarnos en este viaje de palabras. Nos encontraremos en el próximo programa la próxima semana con más voces, más historias y por supuesto más conversación en Conversando con Lourdes e Iván.